Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la sintonía de siempre. Estamos arrancando una nueva edición de Mirada Clave aquí en el canal de la producción, el programa de debate económico de los fines de semana. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que causó cierta polémica, el Censo 2022. El trabajo del Instituto Nacional de Estadística fue puesto bajo la lupa por diferentes sectores debido sobre todo a los datos que arrojó en torno a la población. Se prevía que la población paraguaya sea de alrededor de 7 millones de habitantes. Ese número finalmente se redujo considerablemente en el censo 2022 y esto tiene una variedad de argumentos que hay que analizar, pero también tenemos que tener en cuenta de que una labor censal, un trabajo de censo a nivel país es una cuestión sumamente importante y analizar justamente la relevancia de estos datos para lo que es el desarrollo de políticas públicas y también para la economía misma. En el programa vamos a estar conversando con Norma Medina, ella forma parte del Instituto Nacional de Estadística, quien nos va a contar desde el punto de vista sumamente técnico que tiene cuál es la visión respecto a este censo 2022. Y por otra parte también vamos a conversar con Verónica Serafini, ella es economista, quien justamente nos va a estar dando luz acerca de la relevancia de un censo y sus implicancias en materia económica. Esto es Mirada Clave, arranca luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave y seguimos hablando acerca del censo nacional, una cuestión que lastimosamente generó cierta polémica. Se estuvo generando un cierto manto de dudas respecto a lo que fueron los resultados del último censo. Pero para analizar este tema desde un punto de vista sumamente técnico y calificado, estamos ahora en comunicación a través de la plataforma Zoom con la doctora Verónica Serafini. Verónica, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. No, un gusto estar con ustedes. Verónica, primeramente, para introducir un poquitito el tema y para que la audiencia también vaya dimensionando, cuando hablamos de un censo, los datos de un censo, ¿qué relevancia, qué importancia tiene en cuanto a lo que es la planificación de políticas públicas y en materia económica? Es una cuestión prácticamente fundamental, tengo entendido, Verónica. Sí, es fundamental para todos los países del mundo, levantan censos, salvo algunos que tienen muy buenos registros administrativos, todos integrados. En Paraguay, en particular, el censo es muy importante porque es el único dato, es el único instrumento que tenemos a nivel poblacional y de viviendas que llega hasta los niveles distritales. Porque todos los demás instrumentos, en algunos casos ni siquiera tenemos datos departamentales. Y con los censos cada 10 años podemos saber determinadas características estructurales de cada uno de los distritos del país, lo cual nos permite también dimensionar y hacer un análisis que es más difícil de hacer con otros mecanismos, que es el de las desigualdades regionales o territoriales, que en Paraguay son muchas, no es lo mismo un distrito urbano que uno rural, uno en las fronteras, otro en el centro del país. Hay distritos en Paraguay que tienen niveles altísimos de pobreza y falta de infraestructura, mientras que otros distritos producen 10 veces más que el PIB promedio nacional, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí desde ese punto de vista es fundamental. Y el otro valor que tiene el censo es que permite actualizar algunos valores que después se usan para cualquier encuesta pública o privada que se tenga que realizar. Entonces tiene un valor por los datos que entrega, pero también un valor como instrumento estadístico para la definición por ejemplo, muestras
de otros de estudios de mercado o de otras encuestas que se tengan que hacer en el país. Verónica, arrancaba diciendo que lastimosamente el censo generó polémica y me explico, hablo de que al tener un dato tan importante como el dato de la población, se busca tener una estadística creíble, es decir, que la población se sienta representada por el número que figura dentro del censo. El Instituto Nacional de Estadísticas estuvo explicando cuáles fueron las cuestiones que hicieron de que nuestro dato del censo 2022 finalmente sea menor al que se tenía con relación respecto a proyecciones anteriores. Desde tu punto de vista técnico particular, Verónica, ¿qué análisis haces sobre el censo 2022 y los resultados que estuvo exponiendo el INE? Bueno, yo tengo cuando presentaron los primeros datos, apelé a dos fuentes, digamos, de información. Una fuente que son otras bases de datos como el RUE, de educación, encuestas internacionales, censos de la Argentina, por un lado. Pero por otro lado también empecé a recordar algunos hechos. Yo trabajo hace muchos años con estadísticas y casi desde el año 2000, cuando hacíamos los informes, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya técnicos de los ministerios de Educación y Salud nos decían, ahí por 2010, 12, 14, 15, nos decían es que las proyecciones dan más niños y niñas que lo que nosotros estamos teniendo en nuestras bases de datos. Y bueno, eso, un poco la conjunción de esa información más cualitativa que yo venía teniendo de las conversaciones con técnicos y también de proyecciones que se ajustaron en América Latina en 2020, ya nos anticipaban que el censo podría darnos algún tipo de sorpresas. No dimensionábamos el rol de las migraciones y de las migraciones de mujeres en edad fértil, por ejemplo. En los últimos 20 años salieron muchas mujeres. Entonces, bueno, si se agregan todos estos datos, la fuerte caída de la fecundidad, la migración de mujeres en edad fértil, tenemos un cambio importante en la sociedad que se reflejó en el censo. De todos modos, el censo todavía tiene que ir ajustándose porque se siguen cruzando datos. Por ejemplo, hay que cruzar datos con censos de otros países para tener claro el panorama con respecto a cuántas personas salieron en Paraguay en los últimos años. Y con eso, probablemente con esos últimos ajustes se cierre el dato definitivo. Pero por lo pronto sí, estamos viendo que hay un cambio social, cultural que se verifica en lo demográfico, que es la caída muy fuerte del número de hijos por mujer, que es lo que está determinando mucho también la diferencia entre la proyección y el dato que finalmente salió en el censo. Verónica, ¿y qué representan estas nuevas tendencias bajo tu óptica? Hay mucha salida de paraguayos al exterior. Ya estabas diciendo que también muchas mujeres en edad fértil dejaron nuestro país y bueno, se asume que los hijos que van teniendo ya forman parte de otros países, ya no de la República del Paraguay, por decirlo de alguna manera. Y las diferentes tendencias que se están viendo a partir de ahora con estos nuevos datos del censo 2022, ¿qué te parece que podrían darnos en términos de impacto o de cuestiones que tenemos que ir revisando de cara a la elaboración de políticas públicas hacia adelante? Bueno, es complicada tu pregunta para responderla en la televisión que nos da pocos segundos. En primer lugar, si miramos el cambio a la estructura poblacional, ya sabíamos que Paraguay está envejeciendo, las tasas de fecundidad vienen reduciéndose y ya sabíamos también por datos del Ministerio de Salud y otras encuestas que se han venido haciendo. Esto cambia
y tenemos que tener, cambia mucho las proyecciones futuras, no solo las demográficas, sino fundamentalmente las económicas. Y afecta a la sostenibilidad del crecimiento económico, porque hay que tener en cuenta que el bono demográfico probablemente empiece a acabarse antes, y eso implica más dependientes que población económicamente activa. La sostenibilidad de la seguridad social, porque en la medida en que no se incorporen los jóvenes, la juventud a la seguridad social, vamos a ir teniendo una población que cobra jubilaciones sin tener un crecimiento rápido de quienes aportan. Y otro factor importante es la sostenibilidad de la deuda. Nosotros estamos transfiriendo a generaciones futuras el gasto que hoy hacemos, y eso lo van a pagar jóvenes que ya nacieron o que están por nacer. Y eso implica que necesitamos fortalecer toda el área de salud y educación, porque los niveles de deuda que estamos transfiriendo para el futuro no se van a poder pagar si se mantienen los niveles de pobreza y los bajos niveles educativos. Hay que recordar que para pagar la deuda necesitamos impuestos, y los impuestos necesitan recaudar, y no podemos recaudar impuestos de los pobres. Recaudamos impuestos cuando la sociedad trabaja, produce, genera un crecimiento económico, genera valor agregado. Y eso nos remite también a un cambio en el modelo económico. Con 10% de presión tributaria, bajos niveles educativos y bajos niveles de ingreso, y encima una población que está envejeciendo muy rápido, se nos complica el futuro en términos también de la sostenibilidad de la deuda. Pero, por lo pronto, así, muy rápidamente, tenemos esos tres ámbitos: crecimiento económico, seguridad social y deuda, que analizar. Verónica, hay una cuestión que en cierto modo está relacionada también, y hubo un proyecto de una senadora inclusive respecto a lo que es la relación entre los datos poblacionales y el presupuesto general de la nación. ¿Existe una relación entre los recursos que va invirtiendo el Estado y la cantidad de poblaciones? El ministro de Economía y Finanzas respondía diciendo de que hay muchísimas necesidades, de que por más de que la población sea menor a lo que se estaba proyectando, eso no quiere decir de que haya mayor disponibilidad de recursos por eso, ¿verdad? Pero te pregunto, bajo tu visión, ¿cuál es la relación entre los recursos que va necesitando el Estado y la cantidad de población para dar también cobertura efectiva en cuestiones como salud, educación y ese tipo de cosas que son fundamentales? A ver, depende de qué datos se hable en el presupuesto. Pero cuando hablamos de educación, por ejemplo, se usan en muchos casos datos del Ministerio de Educación, de cobertura del Ministerio, del registro único de estudiantes, que es un instrumento muy importante que no depende del censo. Entonces ahí, cuando hablamos de cobertura educativa, no estamos hablando de proyecciones de censales. Cuando hablamos del número probable de población en situación de pobreza, habrá que hacer ajustes en lo que se llama el factor de expansión de la encuesta de hogares, pero no necesariamente puede que haya cambios importantes. Donde hubo cambio es en la proyección posible de población. Pero el presupuesto no siempre se basa en proyecciones. Por ejemplo, las unidades de salud de la familia tienen datos de su población, de la población que tienen alrededor. Y en función de eso se debería planificar, no en función de las proyecciones del censo. Por eso es que son importantes también los registros administrativos. Y por eso que el censo se cruzó con esos registros administrativos, a ver si para corroborar las tendencias. Las estadísticas no son sencillas, hay que conocer bien. En el caso de las estadísticas educativas no siempre coinciden los datos. Algunos datos, por ejemplo, puede haber de Asunción, vienen muchos jóvenes del área metropolitana a los colegios.
de educación media, por ejemplo. Entonces, no necesariamente va a coincidir la matrícula de Asunción en educación media con la cantidad de jóvenes de 15 a 17 años que viven en Asunción. Y así podemos encontrar muchos municipios con las tasas de vacunación, no todos los niños se vacunan en su centro de vacunación, puede que se vayan al más cercano que está en otro distrito o en otro departamento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con estadísticas y sobre todo consultarle a los técnicos estadísticos de nuestros ministerios, que nosotros tenemos muy buenos técnicos en las direcciones de estadística de las instituciones públicas. Y bueno, en general hay que mantener un contacto y una comunicación fluida con ellos para entender las dinámicas de cada uno de los datos en cada una de las instituciones, que pueden que sean distintas esos datos que se manejan, y hay que preguntar por qué todo siempre. Verónica, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. Gracias. Estamos en charla con Verónica Serafini. Nosotros hacemos una pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y seguimos conversando con la doctora Verónica Serafini. Verónica, quiero retroceder un poquitito la charla y volver al tema de la credibilidad. La primera consulta o la primera parte de mi pregunta, ¿te parece, con base en las explicaciones del INE y lo que conoces del trabajo de los técnicos de la institución, que nuestro censo del 2022 es una base sólida para ir justamente trazando las diferentes políticas públicas que tenemos que ir trazando con base en estos datos por un lado? Y por otro lado, ¿te parece que podemos hacer algo en particular, alguna cuestión para ir justamente dando más credibilidad a nivel masivo y que no haya tantas dudas respecto a lo que es este censo? Yo creo que sí, de todos modos el censo todavía hay que cerrarlo, está dentro, el margen de subregistro del censo está dentro del porcentaje que se da a nivel regional. Estuvo en la mirada de muchos técnicos internacionales este censo. Nunca ningún censo llega al 100% de la población por muchas razones sociales, sobre todo la gente se mueve, no está en su lugar. Así que bueno, hay que, en general, además, todavía faltan que el INE entregue datos, por ejemplo, desagregados por edades simples, es decir, cuántos niños de 1 año, de 2, de 3, por distritos, para ir cerrando. Las estadísticas en cualquier país tienen rezagos, entonces hay que aprender a usar también las estadísticas y aprender a relativizar y a comparar con otros datos. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo en nuestro país, no solo en el caso del censo, sino también en general en la sociedad, en la academia, en la universidad, a usar más los datos y contrarrestar comparar esos datos para la política pública. Nosotros en general tenemos muy buena información estadística, pero no la usamos. De los mismos políticos a veces estamos escuchando que mitos con respecto a qué pasa con los programas sociales. Fíjense, una de las cuestiones que siempre se dice es que los programas sociales, como por ejemplo Tecoporá, aumentan las tasas de fecundidad.
y nosotros estamos viendo que cada vez se reducen más. Es decir, un programa como Tecoporá o el mayor apoyo del Estado a las familias que necesitan, no ha generado ese efecto que tanto se habla y que ninguna evaluación se ha comprobado en América Latina tampoco. Entonces creo que como sociedad además no solamente tenemos que confiar en nuestras estadísticas, sino también aprender a usar esas estadísticas para la gestión de las políticas públicas. Y ese creo que ahí está nuestro principal desafío. Eh, que usemos más todos estos instrumentos que tenemos y sobre todo quienes definen políticas públicas. El Parlamento, el Poder Ejecutivo, es fundamental que desde los mismos ministerios también usen, porque ese uso también es el que le da credibilidad. Y un segundo elemento muy importante es, nosotros estamos invirtiendo poco en investigación y desarrollo. Y estos instrumentos son para la investigación y desarrollo, pero si no hay una academia o un grupo grande de investigadores que estén de tiempo completo trabajando, ahí tenemos un déficit. En la medida en que el país avance en investigación, también avanza la credibilidad. Si no hay esas investigaciones, la gente elige creer lo que le conviene. Entonces, digamos que no, tu pregunta es compleja en el sentido de que involucra muchos aspectos. De la credibilidad de las estadísticas es parte también del proceso de madurez de una sociedad que construye sus políticas y sus ideas en base a datos y a evidencia, y no en base a su propia casuística o a lo que quiere creer. Verónica, lo que nos jugó en contra prácticamente son los datos del 2012 y bueno, y las proyecciones que se fueron haciendo, esas proyecciones que evidentemente estaban erróneas e instalaron con el paso del tiempo, con el paso de los años, la creencia de que éramos más de los que en realidad éramos. Bueno, el censo, ese es un desafío ahora que hay que pedirle al INE que profundice. El censo del 2012 hay que revisarlo de nuevo. Tenía un nivel mayor de subregistro que el que se espera, más del 10%, y por eso no se quiso usar. No usamos mucho en estos años. Sin embargo, ahora, con este nuevo censo, con la reducción de la tasa de fecundidad, habría que volver a mirarlo y posiblemente se ubique dentro de la tendencia. Ese censo ya nos decía que había menos población. Lo que no sabíamos era si esa menor población era por el subregistro o porque ya venía en reducción la tasa de fecundidad. No sé si me explico. Sí. Donde sí había muchos subregistros fue en algunos distritos. Yo recuerdo cuando revisamos el censo, como en 10 distritos que eran fronterizos y no se pudo captar bien la información poblacional de eso. Pero en términos generales, en términos de la población general, ahora habría que volver a revisar y probablemente nos encontremos con que ese censo no estaba tan alejado de la realidad que hoy encontramos. Si vemos el censo de 2002, el de 2012, el de 2022, probablemente vamos a encontrar como una tendencia a la reducción a un menor crecimiento poblacional del que estábamos acostumbrados en los 30, digamos en el siglo pasado, en los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado. Pero bueno, a eso yo me refería cuando necesitamos fortalecer la academia y la investigación, porque esos son estudios que en cualquier lugar del mundo están en la universidad. Hay departamentos específicos de análisis de censo, de análisis de las encuestas y de seguimiento permanente a las tendencias demográficas. Ese es el gran desafío también de nuestro país, avanzar e instalar estos núcleos de investigación que ayudarían a entender mejor los datos que proveen las fuentes de información.
Precisamente, Verónica, te iba a consultar, teniendo en cuenta también tu experiencia y tu conocimiento, mencionabas en otros países se tienen cuestiones más avanzadas tal vez en términos de manejo estadístico, hay registros administrativos muchísimo más desarrollados y muchísimo más precisos. Entiendo que prácticamente los países nórdicos se manejan con este tipo de estadísticas y uno apunta a ir teniendo datos certeros que sirvan para lo que estábamos comentando, la elaboración de políticas públicas y una correcta gestión con base en estos números. Teniendo en cuenta nuestra realidad actual, ¿qué te parece o hacia dónde, en qué cuestiones específicas ya estabas citando en parte, tenemos que ir avanzando para ir mejorando y para ir teniendo números cada vez más sólidos dentro de nuestro país, que es una cuestión fundamental para nuestro desarrollo también? Y un desafío importantísimo es mejorar nuestros registros administrativos y los cruces de información con respecto a los registros administrativos. Todavía tenemos bastante por hacer en eso. Cruzamos datos, pero no todos los suficientes. Por ejemplo, deberíamos tener la posibilidad de cruzar los datos de salud con los de educación, con los de IPS, con todos los subsistemas que hay dentro de las instituciones, con los de tributación. O sea, no deberían, los registros administrativos deberían coincidir, por ejemplo, la cantidad de adultos que están en tributación, la cantidad de adultos que están en el IPS, la cantidad de adultos que salen los censos. Creo que hay todavía un esfuerzo muy importante en mejorar los registros administrativos para depender cada vez menos de los censos y ponerlos a disposición de la ciudadanía, manteniendo, por supuesto, la confidencialidad y el anonimato de los datos para proteger la privacidad de las personas, pero sí deberían estar abiertos y actualizados, de manera que la academia pueda también colaborar mucho más en dar credibilidad a los datos. La información estadística es un bien público. Nos sirven a todos, los financiamos todos con nuestros impuestos y por lo tanto tenemos que defender la capacidad estadística de nuestros países y la generación de estadísticas, no solo buenas estadísticas, sino también confiables. No sirve de nada tener una buena estadística y que la gente no confíe, o lo contrario, que la gente confíe en una estadística que no necesariamente es buena. Y no hace falta que nos vayamos a los países nórdicos. Cualquiera de los países que están a nuestro alrededor en el Mercosur tienen muy buenos sistemas estadísticos. Y bueno, podríamos tener como norte, como objetivo, al menos mejorar la calidad y tener el mismo nivel de datos estadísticos y de uso de estadísticas de lo que tiene Chile, Uruguay, Argentina, que son países donde la capacidad estadística y la calidad estadística está institucionalizada, lleva muchos años. De todos modos, nosotros no tenemos que envidiarle tampoco, porque tenemos datos de relativamente buena calidad para poder hacer investigación y mejorar nuestras políticas. Aquí el gran desafío es la mejora de las políticas públicas usando estos datos que tenemos. Verónica, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas hecho espacio en la agenda. Sabemos que a veces es difícil de cuadrar. En este programa fomentamos el debate económico y tu aporte nos parece fundamental. Esperamos poder hablar contigo nuevamente. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes y bueno, con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la doctora Verónica Serafini, teniendo su visión respecto a la importancia de elaboración de un censo y las cuestiones puntuales relacionadas al censo 2022. Hacemos una pausa en Mirada Clave, enseguida retomamos.
Continuamos en Mirada Clave. Vamos a abordar en el programa de la fecha todo lo que tiene que ver con el Censo 2022, un trabajo titánico que estuvo llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística. Y para comentar justamente sobre ese proceso estamos en piso con Norma Medina. Ella es directora dentro del Instituto Nacional de Estadística. Norma, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, a vos y a toda la audiencia. Norma, para hablar un poquitito acerca de este proceso del censo, para comentarle un poco a la audiencia, ¿qué implica realizar un trabajo tan grande y tan importante a nivel país como es un censo nacional? Y bueno, realizar un censo en estricto rigor lleva como 5 años de preparación, porque en primer lugar luego se define qué tipo de censo se va a llevar a cabo, si va a ser un censo de un solo día, o va a ser un censo a lo largo de un tiempo con personal contratado. Y luego, dependiendo de la decisión que se tome, qué tipo de censo, empieza el análisis de qué variables deberían de incluirse, qué preguntas deben incluirse en un censo, porque un censo de un día implica poco tiempo de preparación del censista y poco tiempo en una vivienda, lo que implica que debe tener pocas preguntas. Y si es un censo derecho, como es un censo de mucho tiempo, implica también de que los censistas están mejor preparados, tienen más tiempo para el llenado de las preguntas y puede incorporar varios temas. Y luego ya, una vez definido el contenido en cuestionario, empiezan las pruebas para ver si cómo funcionan. Luego de esas pruebas se define el contenido del cuestionario y empieza una actualización cartográfica que da cuenta del volumen de viviendas que se van a visitar y también la cantidad de población aproximada que debe censarse, y al final, en función a eso, se dividen los espacios geográficos para repartir entre censistas, que implica también definir la cantidad de personal en el campo para ese día de. Norma, y ya teniendo ese trabajo realizado, ¿cómo evalúan ustedes desde el Instituto Nacional de Estadística? ¿Fue un proceso exitoso el último que estuvimos viviendo en Paraguay? Para nosotros sí, realmente es un censo que generó un desafío muy fuerte porque se preparó sin pandemia. Luego vino la pandemia que hizo que casi 2 años estuviéramos sin muchas actividades que permitan avanzar en algunas etapas preparatorias. Y luego en casi 7 meses se realizaron las actividades que normalmente llevan 2 años. Por tanto, en ese contexto, la exigencia de las variables a medir y la cobertura que tuvimos podemos evaluar como muy exitoso. Y hasta ahora lo que estamos viendo nosotros en términos del volumen poblacional que publicamos, más otros indicadores, otras variables que estamos revisando, se nota mucha consistencia de la información. Y efectivamente estamos muy positivos de contar nuevamente con un volumen que viene de un censo y no de una proyección de población. Norma, si tenemos en cuenta lo que es este proceso del censo 2022 y los resultados propiamente dichos, ¿qué le parece a ustedes lo más relevante para comunicar a la ciudadanía? Y lo más relevante, como se venía debatiendo, es que no llegamos a la población que se había proyectado, que definitivamente se comprobó que esa población se elaboró, o sea, esa estimación de población se elaboró en base a supuestos que no se cumplieron, que hubo un movimiento demográfico muy fuerte que ha cambiado un poco el crecimiento que tenía la población paraguaya. Seguimos creciendo, pero con menor aceleración de lo que veníamos haciendo. Y en términos así de estructuras, grandes estructuras, no estamos viendo gran cambio, pero sí en términos de cantidad de población. Y seguimos siendo un país expulsor de población. Y por otro lado, estamos teniendo promedios de hijos por mujer mucho más bajos. Otro tema, que los hogares se reconfiguraron, ya no tenemos hogares numerosos. Los hogares unipersonales fueron extendiéndose. Y efectivamente hay grandes cambios, pero así también hay una suerte de una estructura básica que no ha cambiado con el tiempo. Y en términos de lo más sustantivo, justamente es técnicamente adentro, es hacer todos los ejercicios cuando tengamos los resultados finales
para adelante y para atrás, porque para atrás tenemos que ver, ya que veníamos sobreestimando unas proyecciones de población, tenemos que ver hoy realmente cómo eran los últimos 10 años y cómo va a ser nuestra población a partir del 2022 para el futuro, a 20 años. Norma, ese debate que hubo respecto a los números del censo 2023, en cierto modo es importante porque uno tiene también la oportunidad de ir ratificando esos números que estuvo justamente elaborando y transmitiendo el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo ven ustedes ese debate? Y justamente se estaba comentando de que la comparación con algunos registros administrativos le daba esa solidez al censo nacional respecto a los resultados que justamente se estuvieron presentando. Norma, ¿cómo ven justamente ese debate y cómo el INE ratifica o da certeza respecto a los números que estuvo exponiendo? Y bueno, en realidad antes de salir con estas cifras preliminares fue todo un desafío primero contrastar con todo lo que hay afuera y con todo lo que hay adentro para poder salir con los 6.109.000 personas. Y el debate también a nosotros nos sirve bastante porque por lo menos hasta ahora todo lo que se está analizando también ya lo analizamos nosotros, no hay ningún dato nuevo que nos sorprenda como para decir, eso no vimos. En realidad también no hay mal que por bien no venga. Este tema del 2012, que si bien fue un censo que se utilizó en términos de varios indicadores, el censo 2012 no permitió saber cuántos somos. Entonces lo que se hizo para estas proyecciones fue ir para atrás para generar una población base. Y la población base fue la que resultó del censo 2002. Entonces, ya en el 2012, cuando se salieron con las proyecciones que se basaron en el 2000, muchas instituciones cuestionaron esas proyecciones, sobre todo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, porque decían que ellos no estaban encontrando esa cantidad de nacimientos, que según esas proyecciones eran 140.000, y el Ministerio de Educación decía, yo no voy a poder tener nunca una cobertura óptima si mi población denominador sigue estando muy inflada. Pero tampoco había una posibilidad de contrastar con lo que ellos tenían, porque decían, yo no llego, pero tampoco tengo una base de datos sólida para discutir tus proyecciones. Entonces, a partir de ese momento y como venían siendo observados por las agencias internacionales de que no tenían una buena cobertura de vacunación porque su denominador estaba inflado, lo mismo pasaba con la asistencia, la tasa de asistencia escolar, que su denominador estaba inflado, entonces efectivamente su tasa era baja. Entonces estos dos ministerios se abocaron a fortalecer sus registros. El Ministerio de Salud hizo muchísimo por recorrer planilla por planilla, sistemas tecnológicos, incorporaban el uso del teléfono celular al momento de vacunar para que se registre bien esa población y efectivamente usar sus propios registros para las compras de vacunas, porque si no compraban vacunas se vencían y ahí había un problema. También Educación quería demostrar que su cobertura era buena, entonces generó su registro único del estudiante. Por tanto, yo decía, no hay mal que por bien no venga, porque hoy, con el censo 2022, teníamos muchísimos elementos y muchísimos números con los cuales podíamos contrastar nuestras cifras preliminares hoy y definitivas el año que viene. Entonces, cuando teníamos como referencia nuestras proyecciones, los compañeros demógrafos que se encargaban de eso decían, no estamos llegando a la proyección, pero estamos llegando a lo que dice el Ministerio de Educación y lo que dice el Ministerio de Salud. Además está, como todo el mundo habló de la justicia electoral, pedimos la base de datos de su registro cívico permanente y ahí también nos dimos cuenta de que ese estaba inflado y que efectivamente hicimos un estudio, cuántos de los que están en nuestro padrón no están en Paraguay. Empezamos a buscar información de los censos de afuera, Naciones Unidas, y ahí vimos que efectivamente cerca de 800.000 personas están en nuestro padrón, pero no viven en Paraguay. Hicimos una muestra de algunos, empezamos a llamar, ver dónde estaban y no residían en Paraguay. Entonces también eso nos sirvió para depurar, porque no es un problema de la justicia electoral solamente. Ellos no pueden borrarle a esa gente si no tienen una forma de ratificar que no están acá en Paraguay, y tampoco pueden hacerlo por motus propio. Entonces,
Y además teníamos los registros de vacunación. Más que nunca tenemos registro electoral que depuramos nosotros internamente y compartimos con los colegas de ahí. Teníamos el registro único del estudiante, teníamos los nacimientos, las muertes, y también el COVID hizo que se generara un fortalecimiento de los registros de mortalidad y las causas de la mortalidad. Y además empezamos a mirar también Vacunate, otro registro del COVID. Y además teníamos nuestras encuestas internas que también siempre servían de referencia. Entonces, cuando salimos con nuestro número, nosotros ya habíamos revisado todo lo que hay. Y por eso nos animamos, porque el primer asustado es el INE, porque tenía que desinstalar un número que el propio INE instaló. Entonces teníamos que decir a la ciudadanía, sí instalamos, pero estos fueron los factores que incidieron en que hagamos así. Estas eran las hipótesis que se calcularon para 20 años atrás y en función a eso hicimos hoy, por eso hicimos el censo y esto es lo que encontramos. De hecho que fue un desafío técnico muy, muy fuerte y algo que también nos dimos cuenta de que, ¿por qué no van a creer? Bueno, puede haber muchos problemas porque un censo de hecho, ese es su problema, que puede generar inconvenientes en un día. Si bien nosotros teníamos este equipo que podría recuperar en los días posteriores, pero hay mucha percepción que quedó por el día D, que en Asunción llegamos al 74% de cobertura ese día, en Central cerca del 80%, y ahí sí, ese 20% que quedó afuera ese día tiene otra percepción de lo que fue el censo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros técnicamente estamos muy satisfechos porque controlamos a quienes no llegamos ese día, cuándo llegamos a esa gente y a qué porcentaje llegamos. Eso está totalmente controlado. Norma, las puertas del Instituto Nacional de Estadística están abiertas para las instituciones que quieran ir controlando también los resultados del censo. Creo que se hizo un trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo entendido que también la gente del Banco Central estuvo preguntando respecto a estas estadísticas. Las puertas del INE en ese sentido están abiertas. Están abiertas y también es bueno mencionar que nuestro director nacional solicitó al Fondo de Población de Naciones Unidas porque este mismo problema de Paraguay, de una percepción de que los números no coinciden con las proyecciones, se dio en casi todos los países de la región. Millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones eran las diferencias. Entonces vimos un modelo que se estaba instalando en esos países donde se conformaba un comité de expertos totalmente independiente a los institutos y entonces ese modelo funcionó para que independientemente también den un dictamen de la información censal. Por tanto, también el INE solicitó al Fondo de Población para que trabajen a partir de octubre y que para diciembre podamos tener por lo menos una evaluación parcial. Por otro lado, nosotros formamos comités. Trabajamos el tema de población con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Hacienda. Todo lo que se refiere a empleo, trabajamos con el BCP, con el Ministerio de Hacienda y con otras instituciones. Todo lo que sea pobreza, con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en esos espacios son la misma gente, los mismos técnicos y todo está rondando de que los nuevos resultados del censo van a afectar todas esas medidas anteriores en términos de volumen, nunca en tasas ni en valores relativos. Pero igual nosotros estamos queriendo compartir en el menor tiempo posible todo lo que tenemos para que se pueda evaluar y se pueda ver la consistencia de esto nuevo, de estas cifras nuevas con lo que realmente se tiene en el país y que antes no se tenía. Esa es la gran ventaja. Y bueno, en eso estamos, solo que bases de datos así como tal, desagregado, eso por confidencialidad en la información no se puede entregar, ¿verdad? Eso se maneja bajo una confidencialidad muy fuerte dentro del INE, pero sí resultados que te puedan permitir contrastar con otros que puedan servir de parámetro para ver la consistencia de la información. Norma, ¿y cuál fue la experiencia con el censo indígena que también se realizó al unísono con el censo nacional? El censo indígena ya creo que este es el cuarto que tiene una modalidad totalmente independiente, si bien metodológicamente está dentro del marco del censo nacional, pero la forma, la metodología de hacerla se instaló hace 2 años y hace 2 décadas y se va repitiendo. Y este año, el año pasado fue más exitoso aún porque ya hay una experiencia de trabajar con las comunidades. Todos los puestos de la estructura están ocupados por ellos, pero ellos sí son pagados.
y trabajan por un buen tiempo, es un grupo pequeño, son pagados, son contratados porque llevan más tiempo de capacitación, su cuestionario tiene particularidades de la comunidad, tiene que traducirse al idioma que tiene cada comunidad, por tanto tiene una metodología inclusiva y algo diferente y un éxito total porque la persona que dirigió culturalmente ese censo ya tiene una experiencia también dentro del instituto. Norma, ¿cuáles son los siguientes pasos respecto al censo 2022? ¿Se tiene que seguir con el trabajo de análisis de estas diferentes estadísticas que se tienen que ir comunicando también a la ciudadanía? ¿Cuál es el proceso? Y los próximos pasos, nosotros, hablando del censo indígena, que tiene otra metodología, es una comunidad más pequeña, por tanto estamos programando publicar sus resultados finales en noviembre. El Censo Nacional de Población y Viviendas este último trimestre tendrá su proceso de consistencia de todas las variables, codificar las variables abiertas, por ejemplo, en qué trabajas, tiene que tener un número, eso se hace con inteligencia artificial y para eso se hace una conjugación de todas las otras variables que tienen relación con la descripción de la actividad. Todo eso se hace hasta diciembre. En el primer trimestre del próximo año se hace la consistencia final de toda la base de datos ya a nivel distrital y en el segundo trimestre del próximo año ya tendríamos que estar saliendo con los resultados finales. En el tercero con investigaciones temáticas, fecundidad, mortalidad, migración, todo lo que se pueda explotar el censo y además llevar a las comunidades sus propios resultados. Y en diciembre del próximo año ya salir con las nuevas proyecciones, pero con una población base 2022. Esa parte de migración, Norma, ¿cómo se va a ir trabajando? Porque eso tengo entendido que tendría que ir chequeándose también con otros trabajos censales. Totalmente. Está una migración internacional y está la migración interna. La migración interna, sí, entre departamentos, porque una de las preguntas que permiten calcular la tasa migratoria interna es ¿dónde viviste hace 5 años? Si es en esta comunidad o en otra, ¿en qué departamento? Eso es para ver movimiento interno. El que no está en Paraguay, yo no puedo saber porque no le pregunto a la familia si alguien se fue y dónde está, pero sí yo puedo pedir a Argentina su censo para ver cuántos paraguayos se censaron en el 2022. Lo mismo en Brasil, Brasil ya nos pasó su dato, son 61.000 paraguayos que se censaron en Brasil en este año, el año pasado. En Argentina todavía no nos pasaron, solo nos pasaron un stock de paraguayos que no se sabe cuándo se fueron, pero hoy ellos vieron paraguayos de más de 650.000 personas. Vamos a ver si esa es la cantidad que se censó. En España nos dicen que hay cerca de 110.000 paraguayos, entonces vamos teniendo información de sus registros, pero que tenemos que contrastar con sus resultados censales, y el único que hasta ahora nos dio es Brasil. Argentina hasta ahora no nos pasó el resultado censal, solo el registro de los que van y declaran haber llegado en un periodo de 5 años y que están gestionando su documentación, ¿verdad? Pero en el censo la gran ventaja es que puede que no tenga documentación argentina, pero sí se censó en Argentina, ¿verdad? Entonces generalmente el número difiere el registro de un resultado censal, y eso nosotros tenemos que tener el año que viene antes de salir con las proyecciones, porque en las proyecciones hay un modelo que ajusta al saldo migratorio. Precisamente en esa parte de proyecciones, Norma, rápidamente antes de cerrar el programa, la gran dificultad o el gran problema que se tuvo fue que esas proyecciones estaban basadas tal vez en datos que no permitían hacer proyecciones muy certeras y bueno, eso generó un problema que estamos viviendo ahora. Eso tenemos que garantizar de que no vuelva a ocurrir porque la credibilidad sobre los números del Instituto Nacional de Estadística son muy relevantes para lo que son las políticas públicas y el desarrollo de nuestro país. Totalmente, pero es la más difícil también de medir porque depende ya de otros países, sobre todo la internacional. Ahora, ¿qué pasó también con nuestras proyecciones que no pudo proyectar bien la migración? Fue que justamente el censo 2012 tomó un periodo migratorio porque en esa oportunidad se preguntó si en esa familia había alguien que salió del país para residir en el extranjero. Se preguntó en el 2012 de los últimos 5 años, que agarraba del 2007 para arriba. Entonces se tomó ese modelo
de volumen migratorio. Pero ¿qué pasaba? Los grandes picos de la emigración de Paraguay se dio entre el 2002, que fue un gran pico, 2003, y el otro en el 2009. El de 2009 sí se agarró, pero el pico anterior, que fue el 2003, no se tomó en ese periodo del 2012. Eso generó también una subestimación de la emigración. Pero por otro lado, como se alejaba, la población base era 2000 y se alejaba a 20 años, que era 2022, cuando ya está cerquita del año final de tu proyección, generalmente los demógrafos le ponen 0, porque es mejor pecar de cerrarla antes que sobreestimar o subestimar. Eso fue lo que pasó. Si nosotros tenemos un buen censo ahora en 2022, nuestra población base es ahora, no hay necesidad de cerrarla para dentro de 10 años. Tenés posibilidad de ser más certero. Pero si yo una proyección, como ocurrió con la anterior, con una población base de 20 años atrás, va a llegar un momento que se va a tener que cerrar. Y es lo que no va a ocurrir porque tenemos un censo que va a permitir tener una población base. Norma, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Este tema del censo para nosotros es sumamente importante comunicarlo de forma adecuada y nos parece que el Instituto Nacional de Estadística tiene todas las herramientas y argumentos para hacer justamente ese trabajo. Te agradecemos muchísimo y esperamos contar con tu participación nuevamente. Muchas gracias y cuando quieran, realmente. Y para terminar nomás todos estos ejercicios que hicimos, también pensamos publicar para que la gente acceda a cómo contrastamos lo que salía del censo con la información existente en el país. Y con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave, un tema fundamental que estuvimos hablando dentro de nuestro debate, el censo económico o el censo en realidad 2022, un tema que tiene implicancia económica y también una implicancia muy importante en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro país. Estuvimos conversando con Norma Medina, ella es directora dentro del Instituto Nacional de Estadística y nos estuvo comentando cuál fue el proceso con el cual el INE llevó a cabo el censo 2022. Estuvo detallando cuáles fueron las diferentes cuestiones que el INE tuvo que ir analizando poco antes de difundir los datos del censo y también cómo ellos estuvieron afrontando lo que fue el polémico número en torno a la cantidad de habitantes que tiene nuestro país. Norma nos presentó cuáles fueron los argumentos específicos que pueden dar explicación respecto a esta diferencia entre la cantidad de habitantes que se proyectaba a partir de datos ya prácticamente del censo 2002 y también lo que son los datos reales del censo 2022. Una cuestión sumamente técnica, pero que tiene sus diferentes explicaciones. Y también nos estuvo comentando cómo es el proceso a partir de ahora. El INE sigue procesando los datos, es muy extenso evidentemente lo que se tiene que procesar y esto va a ir divulgándose de manera progresiva con el paso del tiempo. Ya se hizo hace poco la presentación de los datos de población y ahora se tiene que ir dando también a conocer diferentes variables que forman parte de este trabajo censal que se realizó a nivel país. Se tuvo una cobertura en torno al 94%, nos decía Norma, que hay mucha gente o parte de la población que se quedó afuera de lo que fue el trabajo censal y esto de repente cuando estas personas dan a conocer su opinión respecto a la falta de inclusión dentro de estos trabajos se genera de repente cierto debate respecto a la credibilidad, pero que desde el punto de vista técnico es un trabajo bastante sólido el que estuvieron realizando. Y por otro lado, la economista Verónica Serafini dio una visión respecto a justamente la relevancia de los datos de población y su implicancia para los diferentes indicadores económicos. El Producto Interno Bruto, las mediciones sobre empleo, pobreza, en cierto modo, se ven afectados por lo que es el dato de población que tiene que ser real y sobre todo tiene que tener credibilidad. Esa es una cuestión clave que se abordó en el marco de ambas estadísticas o de ambas entrevistas, digo bien, la credibilidad sobre las estadísticas públicas. Y en ese sentido, el INE está todavía llevando a cabo un proceso de ir fortaleciendo ese resultado que ya se expuso y también de que la ciudadanía tenga mayor creencia respecto a lo que fueron los datos oficiales. Se tiene todavía un arduo trabajo por hacer en ese sentido, sin embargo, ese proceso ya está encaminado. Y decía Verónica Serafini que esta es una cuestión que no solamente se ve en Paraguay, sino que en varios países del mundo también se tiene cierto manto de duda respecto a los datos de un censo,
pero que es una cuestión sumamente importante y relevante de poder confeccionar apropiadamente. Y como Paraguay también está avanzando en ese proceso estadístico, se tiene que tener tal vez como referencia a los países nórdicos, donde se tienen registros administrativos sumamente sólidos, pero en Paraguay también ya se están dando pasos hacia adelante respecto a números de confianza. Esto fue lo que estuvimos tratando en el programa de la fecha de Mirada Clave, un debate sumamente interesante respecto al censo 2022. Nosotros nos vamos, no sin antes despedirnos cordialmente de todos ustedes que nos estuvieron acompañando desde el otro lado. Nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.